Durante 30 años, Ivan Kilcher vivió bajo el mismo inmenso cielo de Alaska, pero la vida que llevaba estaba dividida de un modo que nadie imaginaba. Una versión de él se desplegaba ante los ojos de millones de telespectadores, un hombre cuyas rutinas diarias y tranquila fortaleza se emitían temporada tras temporada. La otra versión permanecía oculta mucho más profundamente enterrada bajo capas de tiempo y silencio, como algo congelado bajo décadas de nieve invernal. Hasta ahora nadie había visto con claridad esa segunda vida. A principios del invierno de 2025, cuando la primera helada implacable se asentó sobre la granja de los Kilcher y la tierra cayó en esa familiar quietud de Alaska, algo sutil cambió. No fue el tipo de momento que las cámaras de televisión están entrenadas para captar. No hubo discusiones dramáticas sobre el ganado, ni tensas expediciones de caza, ni emergencias repentinas que requirieran rápidos instintos de supervivencia. Nada se desarrolló ante el público que había llegado a asociar a la familia con el escarpado mundo de Alaska, la última frontera. No hubo una banda sonora dramática que sonara de fondo, ni un narrador que guiara a los espectadores a través de la tensión. Lo que sucedió, en cambio, fue más tranquilo, casi ordinario. Comenzó en una cocina que había sido testigo de décadas de resistencia. El tipo de cocina en la que las botas golpean contra el suelo de madera tras largas jornadas en la nieve, en la que se cuentan historias en tazas humeantes mientras el viento golpea contra las ventanas. Sin embargo, aquella mañana en particular, la habitación contenía algo diferente. Una carta yacía sobre la mesa, sencillo, sin marcas, entregado sin ceremonias. Iván estaba de pie ante la desgastada mesa de madera, con las manos todavía ásperas por años de cortar madera y reparar vallas, mirando fijamente la letra del sobre. Era una letra que no había visto en décadas. La habitación estaba caliente por el fuego que ardía cerca, pero su respiración era superficial y regular. Fuera la nieve seguía acumulándose contra los cristales de las ventanas. Dentro 30 años de recuerdos le oprimían silenciosamente el pecho. ¿De quién es?, preguntó Eve suavemente desde el otro lado de la habitación. Ivan Kilcher no contestó de inmediato. Por un momento se limitó a mirar el sobre como si tuviera un peso mucho mayor que el papel y la tinta. Porque a veces la verdad se anuncia con un sonido más que con palabras. Una fractura baja. El crujido silencioso del hielo sometido a demasiada presión. El sobre no tenía remitente. Pero él lo sabía. En el instante en que desdobló el papel y vio el nombre escrito dentro con letra cuidada, el reconocimiento le golpeó como una repentina bajada de temperatura. Era un nombre que no pertenecía a la vida que había construido delante de las cámaras. Un nombre que no pertenecía al marido, al padre, al granjero, que el mundo creía comprender. El fuego chasqueó suavemente en la chimenea detrás de él. Iván tragó saliva. «No es nada», dijo finalmente. Pero las palabras se diluyeron en cuanto salieron de su boca. No se asentaron cómodamente en la habitación, sino que quedaron suspendidas entre ellos, quebradizas e inciertas como la escarcha que se aferra a una rama antes de caer. Eve lo observaba en silencio, no con pánico, ni con desconfianza inmediata, sino con la cuidadosa atención de alguien que ha pasado años aprendiendo a leer los más pequeños cambios en otra persona. Era como cuando observas el horizonte en Alaska, antes de que llegue una tormenta, tranquilo en apariencia, pero consciente de que algo está cambiando. Durante 3 décadas, Ivan Kilcher había dominado el arte de la supervivencia. Era capaz de construir refugios a partir de tierra virgen y madera caída. Era capaz de rastrear a un alce a través de kilómetros de terreno helado con paciencia y precisión. Era capaz de soportar inviernos brutales que llevaban a la mayoría de la gente mucho más allá de sus límites. Pero la habilidad de supervivencia que había perfeccionado más profundamente tenía muy poco que ver con Alaska. Tenía todo que ver con el silencio. La carta en sí era corta. Un solo párrafo. Una fecha. Un nombre. Y una frase que deshacía silenciosamente el equilibrio que había mantenido durante 30 años. «Es hora de que se lo digas». De repente el suelo bajo sus pies se sintió menos estable. La granja, símbolo de la continuidad familiar que se remonta a varias generaciones, pareció encogerse en aquel momento. Porque los secretos no desaparecen sin más en el desierto, se congelan bajo la superficie, y cuando por fin se descongelan lo inundan todo.
Iván dobló la carta con un cuidado lento y deliberado. Fuera el viento empezó a levantarse rozando la nieve contra los laterales de la casa. Dentro la vida que había conseguido mantener enterrada durante 3 décadas ya no estaba dispuesta a permanecer oculta. Y por primera vez, desde que las cámaras empezaron a documentar a la familia Kilcher hace tantos años, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Durante más de una década, los telespectadores creyeron entender perfectamente a Ivan Kilcher. En Alaska, la última frontera, se erigió en símbolo de continuidad el hijo estable de la granja, el nieto de los pioneros, un hombre forjado por la naturaleza y la responsabilidad. Era el tipo de persona capaz de reparar un motor averiado por la mañana y levantar el armazón de un camarote antes del anochecer. Sus movimientos eran pausados, y su voz tenía un tono tranquilo y mesurado. En un mundo marcado por inviernos rigurosos y terrenos impredecibles, Iván proyectaba una especie de tranquila seguridad en la que la gente confiaba instintivamente. Cuando la serie lo presentó por primera vez, aparecía como parte de un legado familiar profundamente arraigado en la historia de Alaska. Su abuelo se había labrado una vida en un desierto implacable, y sus padres habían protegido y conservado ese legado. Temporada tras temporada, el público le veía realizar las duras tareas que exigía la vida en la granja, partir troncos pesados bajo el cielo gris del invierno, alimentar al ganado antes del amanecer, enseñar a sus hijos a sobrevivir a temperaturas lo bastante frías como para congelar el aliento en el aire. Llegó a ser conocido como el hombre de confianza. Cuando las tormentas se abatían sobre la bahía y los vientos sacudían los tejados de los edificios, él mantenía la calma. Cuando las provisiones escaseaban durante los largos meses de invierno, abordaba el problema con un cálculo cuidadoso. Cuando surgían desacuerdos entre los miembros de la familia, su voz rara vez se alzaba por encima de la conversación. A menudo apoyado en silencio contra una viga de madera o un poste de la valla, proyectaba la presencia firme de alguien que mantenía los pies en la tierra. Para los telespectadores era como el ancla que mantenía firme a la familia cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esa imagen no apareció por casualidad. La narración televisiva rara vez es aleatoria. Los productores se inclinan naturalmente por papeles de personajes reconocibles, el hijo robusto, el marido capaz, el padre firme. Iván encajaba en ese papel casi a la perfección. Hablaba con frecuencia de responsabilidad, de preservar las tradiciones familiares, de garantizar que la siguiente generación heredara no solo la tierra, sino también el conocimiento. Cuando hablaba de la granja, a menudo sonaba menos como una propiedad y más como un miembro vivo de la propia familia. Construyó vallas lo bastante fuertes para sobrevivir a inviernos implacables. Levantó graneros diseñados para resistir tormentas que podrían arrasar estructuras más débiles. Y sin darse cuenta también construyó una imagen de sí mismo que parecía lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la duda. O eso creían todos. Mirando atrás ahora hubo momentos que se sintieron ligeramente diferentes. Fueron sutiles. Fáciles de pasar por alto. Casi invisibles dentro del flujo de la vida cotidiana en el programa. A veces durante las entrevistas, cuando las conversaciones se desviaban hacia el pasado, su mirada se desviaba solo una fracción de segundo. Una pausa se prolongaba medio latido más de lo esperado. La comisura de sus labios se tensaba antes de seguir hablando. Siempre que salía a relucir la historia familiar, contribuía a la conversación, pero rara vez con demasiada profundidad. En cambio, redirigía la atención hacia las tareas prácticas que aguardaban fuera, hacia los retos del presente, hacia el trabajo. El trabajo era territorio seguro. El trabajo exigía esfuerzo, pero no excavación emocional. La granja constituía un escudo perfecto para alguien que prefería mantenerse ocupado en lugar de reflexivo. Siempre había algo que había que arreglar, transportar, reparar o preparar antes de que llegara el siguiente invierno. Los espectadores vieron a un hombre que prosperaba bajo presión. Lo que no vieron fue cómo evitaba cuidadosamente otro tipo de presión, la personal. Iván y Yves parecían compartir una relación de pareja auténtica y arraigada. Juntos criaron a sus hijos en una vida sin excesos innecesarios. Plantaron huertos a mano, discutieron las decisiones ganaderas en torno a la mesa de la cocina y trabajaron codo con codo a través de las exigencias de cada estación. Hubo risas,
Hubo desacuerdos. Hubo resiliencia. Sin embargo, de vez en cuando, durante conversaciones que parecían perfectamente normales, Yves le dirigía una mirada particular. Tal vez cuando alguien le preguntaba por los primeros años antes de que llegara la televisión. O cuando un comentario al pasar hacía referencia a la vida antes de las cámaras. En esos breves momentos algo no dicho parecía moverse silenciosamente entre ellos. No era desconfianza, era distancia. Iván amaba profundamente a su familia. Eso nunca se había puesto en duda. Su dedicación a ellos era visible en cada tejado reparado y en cada provisión de leña cuidadosamente apilada para el invierno. Pero el amor y la transparencia no siempre son lo mismo. De vez en cuando hacía viajes solo. Viajes perfectamente razonables, al menos en apariencia. Recogida de provisiones. Abastecimiento de equipos. Visitas prolongadas que se explicaban por las necesidades prácticas que conllevaba mantener una granja remota. En Alaska viajar forma parte de la supervivencia. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué iban a hacerlo? El propio programa prosperó gracias a la autenticidad, y esa autenticidad generó una poderosa sensación de confianza. Millones de espectadores sintieron como si conocieran personalmente a Iván. Confiaban en su criterio, confiaban en su firmeza, confiaban en que lo que estaban viendo representaba la imagen completa de quién era. Pero las cámaras captan el comportamiento, no captan la omisión. Con el tiempo Iván se volvió cada vez más cuidadoso en las entrevistas. No rígido, no a la defensiva, solo controlado. Respondía a las preguntas que le hacían, y solo a las preguntas que le hacían. Sonreía cuando era apropiado. Rara vez ofrecía información que no fuera directamente relevante para la tarea que se estaba realizando. Mantenía conversaciones eficientes. Las personas eficientes no invitan a un escrutinio innecesario. Sus hermanos revelaron ocasionalmente más de sus luchas internas. Afloraron reacciones emocionales. Las frustraciones se desbordaban en las temporadas difíciles. Incluso rara vez se quebraba. En todo caso, absorbía la tensión más que expresarla. Esa fuerza era admirada. Ahora parece ensayada. 30 años es mucho tiempo para mantener la coherencia. Requiere disciplina, compartimentación y una línea divisoria tan nítida entre dos realidades que ninguna se mezcle con la otra. Dominaba esa división. Cuando el programa entró en las últimas temporadas en los primeros 2020s, apareció en él una sutil fatiga. No agotamiento físico, algo más profundo. Había momentos en los que parecía distraído durante conversaciones que requerían vulnerabilidad emocional. Cuando las discusiones se volvían más personales que prácticas, se retraía ligeramente. No fue dramático, no fue explosivo, fue tranquilo. El silencio es más difícil de detectar. En 2024, durante un episodio invernal centrado en la escasez de recursos, habló de la presión. Mencionó la responsabilidad que le presionaba desde todas las direcciones. Los espectadores supusieron que se refería a la tierra, el ganado, el legado familiar. Ahora, esa afirmación tiene un peso diferente. La presión viene de todas partes. Un hombre que vive una vida en público y otra en privado, no solo teme la exposición, sino también la intersección. Teme el día en que ambos mundos choquen y exijan reconocimiento. Iván había construido su reputación sobre la honestidad acerca de la supervivencia. Enseñó a los espectadores que en Alaska la negación puede costarte todo. Ignora una grieta en el hielo y te caes a través de ella. Ignora una viga débil y el tejado se derrumba. Pero ignoró algo más. Una fractura no en la madera ni en el hielo, sino en la identidad. Los más cercanos a él lo sintieron antes de entenderlo. Un límite que nunca se definió explícitamente. Una parte de él que permanecía inaccesible por muchos inviernos que pasaran juntos. Estaba presente, era cariñoso, era responsable. También estaba dividido. El hombre que todos creían conocer era real. Eso es lo que hace que la revelación sea tan inquietante. Nada de eso era actuación. Nada de eso era fabricación. Estaba incompleto. Y lo incompleto puede ser más desestabilizador que la decepción. Porque ahora, con la carta guardada en un cajón de la cocina y el pasado golpeando más fuerte que nunca, cada recuerdo se siente reexaminado. Cada conversación se siente reinterpretada. Cada pausa parece significativa. Durante 30 años,
Ivan Kilcher sobrevivió a dos realidades bajo el mismo vasto cielo. Una estaba filmada, y cuanto más duraba el silencio, más peligrosa se volvía su eventual ruptura. 30 años de silencio. Hace 30 años, mucho antes de que los equipos de televisión llegaran a la granja, y mucho antes de que millones de telespectadores conocieran su nombre. Ivan Kilcher era un joven que intentaba escapar de unas expectativas que le parecían más pesadas que las montañas que le rodeaban. El apellido Kilcher tenía peso en Alaska, tenía historia, tenía legado, llevaba consigo una presión silenciosa pero inconfundible para permanecer arraigado, para continuar lo que las generaciones anteriores habían construido a partir del desierto. En 19 sintió esa presión como orgullo y confinamiento a la vez. Amaba la tierra. Le encantaba el ritmo del trabajo, pero también sentía algo inquieto bajo su lealtad, una curiosidad por un mundo que existía más allá del humo de la leña y las mañanas heladas, un mundo donde la identidad no estaba predeterminada por el linaje. Se fue brevemente ese año, no de forma dramática, no de forma rebelde. Le dijo a su familia que necesitaba tiempo, experiencia, perspectiva. Lo que encontró no fue libertad, sino complicación. En un pueblo costero a las afueras de Alaska, durante ese primer tramo lejos de la granja natal, conoció a alguien que no conocía el apellido Kilcher, alguien que no lo veía como un legado o una responsabilidad. Lo veía simplemente como Iván, joven, incierto, buscando. Su nombre nunca apareció en el programa, nunca apareció en las entrevistas. Solo vivía en la memoria privada y en una carta doblada que ahora descansa en un cajón. Su relación no era escandalosa. Era tranquila, intensa, construido sobre el tipo de conversaciones que se producen cuando dos personas intentan comprender quiénes son antes de que el mundo las defina. No tienes que cargar con todo, le dijo una vez mientras caminaban por una costa gris. Yo sí, le contestó él, es lo que soy. Pero ni siquiera entonces estaba seguro de que fuera cierto. La relación se profundizó, duró más de lo que ninguno de los dos esperaba. Y en ese lapso de tiempo se tomó una decisión que definiría las 3 décadas siguientes. Ella se quedó embarazada. En el momento en que supo la verdad, el peso que creía comprender se multiplicó. Apenas era un adulto. Su familia esperaba su regreso. La granja requería manos y compromiso. Su abuelo estaba envejeciendo. El legado era frágil, y ahora había un niño. Se enfrentaba a una elección que no parecía una elección en absoluto. Quedarse y construir una nueva vida separada de todo lo que había conocido, o volver a Alaska y preservar el legado familiar que le había dado forma desde su nacimiento. Miedo 1. No miedo a la paternidad, miedo a la fractura. Se convenció a sí mismo de que podría prestar apoyo discretamente, financieramente en privado. Se convenció a sí mismo de que la ausencia sería menos perturbadora que arrastrar dos mundos a la colisión. «Volverás», dijo ella suavemente cuando él recogió su camioneta. «Tengo que hacerlo», respondió él. «Y nosotros», vaciló él. «Cuidaré de ti», prometió. Las promesas hechas con miedo rara vez se quedan en simples. Volvió a Alaska con el silencio como compañero. Se dijo a sí mismo que la distancia protegería a todos los implicados. Se dijo a sí mismo que la estabilidad requería sacrificio. Se dijo a sí mismo que algún día lo explicaría. Pero un día puede convertirse en décadas. Mantuvo el contacto de forma controlada. Llamadas breves, visitas cuidadosamente programadas al amparo de la necesidad. Dinero enviado sin explicaciones. Cumpleaños reconocidos en silencio. El niño creció. También lo hizo su vida pública. Cuando años más tarde le llegó la oportunidad de la televisión, la vio como una validación del camino que había elegido. La granja sobreviviría. Su familia prosperaría. El mundo vería la fuerza. Pero el éxito complicaba el secretismo. La exposición pública exige coherencia, exige transparencia, y no podía ofrecer ninguna de las dos cosas plenamente. Cada temporada que se emitía ampliaba la brecha entre su vida visible y la que mantenía oculta. Compartimentaba con disciplina. Cuando las cámaras estaban presentes, él estaba plenamente presente. Cuando viajaba al sur con el pretexto de abastecerse o de ampliar sus obligaciones laborales, se metía en el otro papel. Un padre cuya existencia no tenía cabida en las entrevistas.
un hombre que navegaba por las reuniones de padres y profesores y las graduaciones escolares sin fotografías. El peaje no fue dramático al principio, sino acumulativo. Cumpleaños perdidos en la granja porque él estaba en otra parte. Conversaciones interrumpidas porque se avecinaban rodajes. La tensión de recordar qué detalles pertenecían a qué mundo. La aritmética mental del secreto. Amaba ambas realidades. Esa era la tragedia. Si hubiera sentido indiferencia hacia alguno de los dos, la elección habría sido más clara. En cambio, sintió una lealtad dividida. En momentos de intimidad afloró la culpa. «Pareces cansado», dijo Eve una noche de principios de invierno hace varios años. «Solo trabajo», respondió él. No era del todo mentira. El trabajo de ocultación es agotador. Justificó su silencio por sentido práctico. Se dijo a sí mismo que revelar la verdad desestabilizaría su matrimonio, fracturaría la confianza dentro de la familia, invitaría al escrutinio público, convertiría algo profundamente personal en espectáculo. Creía que protegía a todo el mundo, pero la protección basada en la omisión se convierte en aislamiento. El niño oculto creció hasta la edad adulta sin reconocimiento público. Hubo conversaciones a lo largo de los años sobre la revelación, peticiones de honestidad, apelaciones al reconocimiento. «No puedes seguir fingiendo que no existo», dijo el joven adulto durante una conversación difícil a principios de los 2020. «No estoy fingiendo», insistió Iván en voz baja. «Intento protegerte». ¿De qué? No tenía una respuesta clara. Del juicio de los medios, de las consecuencias familiares, del derrumbamiento de la identidad que había construido. 30 años de silencio le reconfiguraron y le volvieron precavido. Le hizo ser comedido. Le hizo hábil en la contención emocional. La firme personalidad que los espectadores admiraban no era falsa, estaba fortificado. Los hombres fortificados rara vez revelan sus fracturas. Pero el tiempo erosiona incluso los muros más fuertes. Por 2025, la vida oculta exigía reconocimiento. El joven adulto ya no aceptaba la presencia parcial. La mujer que antes confiaba en sus promesas ya no creía que el silencio fuera bondad. La carta que llegó en invierno no era una amenaza, era un límite. Ya es hora de que se lo digas. Durante 30 años, Ivan Kilcher vivió en verdades paralelas. Un esposo y padre devoto en Alaska. Un padre en otro mundo que existía en las sombras. Ambos reales, ambos sinceros, ambos incompletos, sin el otro. El coste de mantener la separación ya no era sostenible. Y cuando el silencio se hace más pesado que la confesión, la elección que antes evitabas vuelve más fuerte que nunca. Cuando empezó a filtrarse la verdad, los secretos no estallan de golpe, se filtran. En la primavera de 2025, los primeros indicios eran sutiles. Un mensaje reenviado al destinatario equivocado. Un comentario publicado en una oscura discusión en línea sobre legados familiares. Una fotografía que permaneció demasiado tiempo antes de ser borrada. Nada manifiesto, nada innegable. Pero suficiente. La vida oculta que había sobrevivido durante 3 décadas gracias a la disciplina y la distancia, empezó a deslizarse en los márgenes de la visible. Comenzó con un productor. Durante una llamada rutinaria de programación sobre un próximo bloque de rodaje, se formuló una pregunta de forma casual. «Necesitamos claridad sobre las fechas de viaje este verano. Hay compromisos que se solapan». Iván hizo una pausa más larga de lo habitual. «¿Qué compromisos que se solapan?», preguntó con cuidado. «Hay una ceremonia de graduación en Oregón de la que nos informaron a través de un tercero». El productor contestó. «Tiene que ver con la familia Terceros». La frase aterrizó como una grieta en el hielo. Ofreció una explicación controlada. Un pariente lejano, una situación complicada, nada digno de ajustar la narrativa del programa. Pero la palabra narrativa pesaba mucho porque el programa siempre había presentado las culturas como un ecosistema contenido. Existían conflictos, pero eran internos. Desacuerdos sobre el ganado, disputas sobre el uso de la tierra, diferencias generacionales sobre la modernización. La idea de que toda una rama de la historia personal existiera fuera de ese ecosistema amenazaba algo más que la reputación, amenazaba la cohesión. La primera confrontación en casa llegó 2 semanas después. Eve no levantó la voz, rara vez lo hacía.
Se limitó a colocar un correo electrónico impreso sobre la mesa de la cocina. ¿Quieres decirme de quién se trata?, preguntó ella. ¿O quieres que siga adivinando? Lo leyó una vez. El tono no era hostil. Estaba cansado. Estoy cansado de ser invisible. Iván cerró los ojos. Iba a explicártelo, dijo en voz baja. Cuando preguntó Yves, después de 31 años, después de 40, la habitación parecía más pequeña que en invierno. Intentó enmarcarlo como protección, como miedo a desestabilizar su vida, como un error nacido de la juventud y agravado por la responsabilidad. Escuchaba. Esa era su fuerza. Escuchaba con atención. No me protegiste, dijo finalmente. Te protegiste a ti mismo. Las palabras no llevaban ira. Llevaban claridad. Dentro de unos días, la tensión se irradiaba hacia el exterior. Los hermanos lo percibían primero. Las conversaciones se volvían cautelosas. Los planes cambiaron inesperadamente. Iván se volvió más retraído, menos presente en los intercambios casuales. En una reunión familiar sobre proyectos de verano, uno de sus hermanos se enfrenta directamente a él. Algo está pasando. El hermano dijo, usted no está aquí, incluso cuando usted está de pie delante de nosotros. Consideró desviarse. Lo había hecho durante años, pero el peso había cambiado. Hay algo que no sabes, admitió. La sola admisión cambió el aire de la habitación. El legado familiar se nutre de la historia compartida. Los Kilcher habían construido su identidad en torno a la transparencia sobre las penurias y la perseverancia. Descubrir que uno de los suyos había ocultado un capítulo entero durante 3 décadas. Se sintió como una traición, incluso antes de que los detalles se dijeran en voz alta. Cuando finalmente se explicó, no lo dramatizó. Expuso la línea temporal, la relación, el niño, los años de apoyo silencioso, la ausencia de reconocimiento. Siguió el silencio. No el shock, el silencio. 30 años. Un hermano repetía despacio. ¿Y tú pensabas que preferíamos no saberlo? Pensé que estaba protegiendo a la familia. Él respondió. No se protege un legado editándolo, fue la respuesta. Se corrió la voz más rápido de lo que esperaba. No a través de los tabloides, no al principio, a través de susurros, a través de familiares que habían oído fragmentos a lo largo de los años, pero supusieron que eran malentendidos. A principios de verano empezaron a surgir especulaciones en Internet, un hilo que cuestiona los viajes inexplicables, la mención de un apellido compartido en una región lejana. Sin confirmación, solo curiosidad. La curiosidad es combustible cuando se combina con la visibilidad pública. Los productores pidieron una reunión privada. Necesitamos entender el alcance, dijo uno de ellos. Es algo que saldrá a la luz pública porque sí es así, y lo hemos ignorado. Se convierte en un problema de credibilidad. Credibilidad. La palabra caló más hondo que la acusación. Iván había construido su identidad pública sobre la autenticidad, sobre la resiliencia, sobre la honestidad acerca de los retos de la vida hogareña. La posibilidad de que los telespectadores pudieran verle como engañoso en lugar de privado le inquietaba más que cualquier escrutinio mediático, en casa. La tensión de su matrimonio se intensificó. Eve oscilaba entre el dolor y la contemplación. No estaba cuestionando su amor por ella o por sus hijos. Estaba cuestionando la confianza. Compartiste todo sobre tus luchas en cámara, le dijo una tarde mientras estaban sentados uno frente al otro en la larga mesa de madera. Hablabas del miedo de la presión, pero nunca compartiste esto. Ni siquiera conmigo. Estaba avergonzado, lo admitió. ¿De qué de no saber cómo arreglarlo? La admisión fue honesta. Y doloroso. El niño oculto. Ahora un adulto. Exigió reconocimiento no solo en privado sino en público. No para dañar a la familia. No para crear espectáculo, pero para existir. No te pido que elijas, dijo el joven adulto durante una tensa llamada telefónica. Te pido que dejes de fingir que no hay nada que elegir. La lucha por el poder ya no era por el secreto, sino por el control narrativo. ¿Quién contaría la historia? ¿Cómo se enmarcaría? Si sería confesión o revelación. La granja había sobrevivido a inviernos brutales, a tensiones financieras y a conflictos generacionales. Pero esto era diferente. Esto era fractura interna. Miembros de la familia extendida preocupados por el legado.
sobre cómo el público podría reinterpretar años de narración televisiva, sobre si la confianza, una vez resquebrajada, podría repararse. La ironía era imposible de ignorar. Una familia construida sobre la resiliencia se enfrentaba ahora a una amenaza no de la tierra, sino del silencio. A finales del verano de 2025, la presión llegó a un punto de ruptura. Un blog regional publicó un artículo especulativo que vinculaba a Iván con un adulto de otro estado. El artículo no acusaba, sino que cuestionaba. Las preguntas son suficientes. Las llamadas telefónicas se multiplican. Los mensajes de los medios de comunicación piden comentarios. Los productores piden claridad. Los familiares exigen transparencia. Iván estaba en la misma cocina donde había llegado la carta, y se dio cuenta de que la separación que había mantenido durante 30 años había desaparecido. Dos mundos habían chocado, y ya no había nieve lo suficientemente profunda como para enterrar lo que había aflorado. En agosto de 2025, la historia ya había superado los susurros. Los medios nacionales se hicieron eco de ella a los pocos días de su reconocimiento público. Los titulares lo enmarcaron como revelación y traición a partes iguales. Las secciones de comentarios se llenaron de juicios, simpatías y especulaciones. Algunos espectadores lo defendieron. Para un espectáculo basado en la resistencia y la transparencia, la revelación caló hondo. La granja ya no se sentía aislada por la naturaleza. Los periodistas llamaban a diario. Los equipos de producción exigían claridad sobre el futuro de la serie. Los patrocinadores solicitaban reuniones. La reputación antaño sólida como la roca ahora parecía descongelarse. En el interior de la casa, las secuelas emocionales eran más pesadas que el ruido público. La confianza no se hace añicos estrepitosamente. Se rompe en pequeños silencios insoportables. Yves se movía por las rutinas diarias con mesurada calma. Daba de comer a los animales. Revisaba las tiendas para el invierno. Hablaba cuando era necesario. Pero algo esencial había cambiado. Se lo dijiste a millones antes que a mí, dijo una noche. Su voz firme pero delgada por la contención. Se lo dije porque ya se estaba rompiendo, respondió. Se rompía aquí primero. No tenía defensa contra eso. Los hermanos luchaban de diferentes maneras. Algunos se sentían protectores. Otros se sentían excluidos de una verdad que había marcado décadas. Las reuniones familiares se volvieron cargadas. Las conversaciones sobre las futuras temporadas llevaban la tensión por debajo de las preocupaciones prácticas. Un hermano dijo por fin lo que otros habían evitado. Nos hicisteis partícipes de una historia que no conocíamos del todo, dijeron. Estuvimos a tu lado durante años, defendimos tu carácter, y ahora tenemos que explicar lo que nunca entendimos. Sintió el peso del legado presionando más fuerte que nunca. El apellido Kilcher había sobrevivido al aislamiento, las tensiones financieras y los desacuerdos generacionales. Pero el secretismo se sentía como una amenaza de otro tipo. No era externa. La confrontación más profunda se produjo una noche cuando las cámaras habían desaparecido y la casa estaba en silencio. El hijo adulto se sentó frente a él en la larga mesa de madera. Eva permaneció cerca sin hablar, pero escuchando. Durante 30 años, comenzó el niño adulto, aprendí a presentarme sin tu nombre. La frase cayó más fuerte que cualquier titular. Pensé que mantenerte separada te protegería, volvió a decir, aunque las palabras parecían más delgadas cada vez que las pronunciaba. ¿Protegerme de qué?, presionaron suavemente. De ser tu verdad. El silencio se extendía entre ellos. Él veía el coste escrito en su postura. Asistían solos a los actos escolares. Preguntas sobre la historia familiar, respondidas vagamente, el dolor silencioso de la invisibilidad. Tenía miedo, admitió. Miedo de perderlo todo. Perdiste algo de todos modos, dijeron. Yves finalmente habló. Todos lo hicimos. Lo que estaba en juego nunca había sido la opinión pública. Siempre había sido este momento si el hombre que predicaba la resiliencia afrontaría el daño que causaba su silencio. Fuera el viento se movía entre los árboles que habían sido testigos de generaciones de Kilchers tomando decisiones difíciles. La tierra no se movió, pero dentro de la casa algo tuvo que hacerlo. Se levantó y se acercó a la ventana mirando fijamente a la oscuridad que una vez le pareció reconfortante. No puedo deshacer 30 años, dijo en voz baja. Pero puedo dejar de esconderme. No fue una declaración dramática, fue una rendición.
A la semana siguiente accedió a participar en una conversación filmada profundamente personal, no elaborada para el control de daños, sino para la claridad. Habló del miedo sin excusas. Reconoció que la protección de la imagen le había costado la intimidad. Mencionó su falta de confianza en las mismas personas a las que pretendía proteger. La respuesta pública siguió dividida. Algunos lo llamaron responsabilidad, otros demasiado tarde. En la granja la reparación comenzó lentamente. Eva no perdonó en una sola conversación. Los hermanos no olvidaron en una sola reunión. El hijo adulto no borró años de ausencia con un solo reconocimiento. Pero algo había cambiado. La doble vida había terminado no porque se expusiera, sino porque por fin se hablaba. Y en ese frágil espacio entre consecuencia y posibilidad, Iben comprendió que sobrevivir ya no consistía en soportar inviernos. Se trataba de recuperar la confianza bajo un cielo abierto, donde nada permanecía oculto después de la avalancha. El otoño llegó pronto en 2025. La primera helada se asentó sobre la granja con precisión familiar, plateando la hierba, endureciendo la tierra, recordando a todo el mundo que las estaciones avanzan tanto si la gente está preparada como si no. La vida no se detuvo por escándalo. Aún había que partir madera. Aún había que alimentar a los animales. El ritmo de la supervivencia continuaba constante e indiferente a la agitación humana. Pero dentro de ese ritmo algo fundamental había cambiado. Con el tiempo el ciclo mediático siguió su curso, los titulares se desvanecieron, y nuevas polémicas sustituyeron a las antiguas. La indignación pública, como suele ocurrir, se diluyó con el tiempo. Lo que quedó fue más silencioso y difícil. Reparación, incluso, empezó a mostrarse diferente, no más ruidoso, no a la defensiva. Simplemente presente de una forma que no había estado antes. Cuando las conversaciones derivaban hacia la incomodidad, no las reconducía. Cuando surgían preguntas sobre el pasado, las respondía sin tensar la mandíbula. No era una transformación dramática, sino coherencia. El hijo adulto volvió a visitarnos antes del invierno. Esta vez no hubo logística oculta ni programación cuidadosa para evitar solapamientos. Recorrieron la propiedad abiertamente. Las presentaciones se hicieron sin vacilar. Hubo momentos incómodos. Había pausas cargadas de historia. Pero también había algo más: visibilidad. Eva observó en silencio al principio. La confianza no se reconstruye con declaraciones, sino con la repetición, a través de la verdad contada en pequeños momentos cotidianos. A través de la ausencia de ocultación. Una tarde, mientras estaban juntos fuera, mientras el cielo ardía anaranjado contra las montañas, ella habló en voz baja. ¿Sabes lo que más me dolió? No apartó la mirada. Que tú decidieras sola lo que yo podía soportar. La honestidad de aquello se le quedó grabada. Durante años había creído que la fuerza significaba contención, que llevar él mismo la carga era noble, que proteger a los demás de la complejidad era un acto de amor. Ahora entendía algo más difícil. El amor requiere riesgo, requiere permitir que la gente vea tus fallos antes de que se calcifiquen en fracturas. La redención no es un acto aislado, sino una pauta, una humildad practicada a lo largo del tiempo. Es una responsabilidad que no exige aplausos. El legado de la granja siempre había girado en torno a la resistencia. Sobrevivir a inviernos brutales. Resistir la escasez. Adaptarse cuando la tierra retrocede. Pero la resistencia sin honestidad se convierte en rendimiento. A medida que se acercaba el invierno, la casa se sentía diferente. No más ligera, no del todo curada, pero alineado de una forma que no lo había estado durante décadas. Dos mundos habían chocado. Y en lugar de elegir uno, por fin había permitido que existieran juntos. De pie al borde de la propiedad cuando empezó a caer la primera nevada de verdad, Iben comprendió que la supervivencia no consistía nunca en ocultar la debilidad a la tormenta, sino en permanecer en ella plenamente visto y negarse a mirar hacia otro lado. Si esta historia se quedó contigo, tómate un momento para reflexionar sobre lo que cuesta realmente la verdad y lo que protege verdaderamente el silencio. Comparta sus opiniones a continuación y únase a la conversación. Suscríbase para recibir más narraciones en profundidad que van más allá de los titulares y se adentran en el corazón humano de las vidas más complejas de la televisión. Active las notificaciones para no perderse nunca el siguiente capítulo jamás contado.